Podría contar toda mi historia de modelo, eso lo voy a dejar para un día en donde me sienta más narcisista. Hoy me siento más narcisista. ¿Cómo te explico que grabé todo el video, di vuelta al celular y noté que no tenía más espacio de almacenamiento? Acá van 8 años de carrera de modelaje. Nuevamente, así que vamos a ponernos cómodos. Vamos con mi termo Lumilagro y una valija llena de historias. Muchos pueden decir 8 años, otros dirán 10, porque yo en realidad empecé a tomar clases a los 13 años. Hice clases por 6 meses, después corté y retomé clases a los 14, 15, hasta los 15 a finales de diciembre de 2017. Pero en el medio pasó algo muy interesante. Estos cursos, academias tienen desfiles que hacen a mitad de año, a finales de año, y en uno de estos desfiles había un scouter de una agencia, que yo no sabía nada de agencias en su momento. En septiembre de 2017 decidió mandarme a agencias, y justo le mandé a la agencia unos de estos scouters que no podían creer que yo había ido porque se acordaban perfectamente de mí. Simplemente habían perdido mi información, como que le habían preguntado a la academia en donde yo estaba y ellos no habían podido conectar conmigo. Para mí que se equivocaron y dijeron Luciana en lugar de Tiziana, porque me pasa bastante seguido. Además yo tengo un tono de voz que no es muy alto y cuando era chica menos era alto. Pero la cosa es que yo fui a ese scouting. Bueno, el scouting se llama al acto de buscar modelos o al acto de buscar talentos. Y los scouters son los que los buscan. Por eso van a encontrar muchas cuentas que se llaman scouting de tal agencia. La cosa es que terminé cerrando con ellos en 6 o 7 de diciembre del 2017. Y ahí empezó mi carrera de modelo. Yo era una muchacha que seguía en el secundario. Cuando entré a mi primera agencia ya estaba en el anteúltimo año del secundario. Tenía alrededor de 15 y 6 años. Y esos 2 años del secundario yo estuve trabajando en Argentina. Además de trabajar en Argentina, me estaba mandando a agencias internacionales. Dato curioso, la primera semana en la que yo empecé a trabajar de modelo, tuve una reunión con una agencia internacional que se llama Next Models Management y obviamente yo era una chica muy cerrada, no tenía casi nada de experiencia en el rubro tal cual, sí inglés, pero me estaba desarrollando muy mal. Bueno, básicamente no quedé. Me empecé a mandar a muchas agencias, Women, IMG, todas las del mercado, Elite, Ford. Me vieron absolutamente todos en ese momento. En el 2019 yo estaba en mi último año del secundario, tenía 16 años. Fue justamente Next la que me terminó cerrando en abril del 2019. Que me acuerdo que los directores de mi agencia me citaron, no la agencia, a un cafecito de por ahí, a contarme justamente esto. Y ahí empezó toda la preparación para irme afuera. Yo seguía en el secundario. Momento muy importante, acá en mis notas empecé a hablar mucho de lo que era prepararse para una industria tan heavy y lo que causó en mí y siguió causando durante muchos años. Pero es un índole como más serio y que tengo que tratar con más cuidado, así que va a quedar para otro video. Septiembre del 2019 yo viajo a París. Básicamente estoy un mes trabajando y de mi experiencia en París me gustaría resaltar 3 cosas en específico, 3 momentos de mi carrera que en serio me marcaron y marcaron la diferencia de lo que es la industria nacional y la industria internacional. Porque la industria internacional, más que nada, Europa tiene muchas más etapas de casting, muchas más etapas de selección. Los equipos son mucho más numerosos. Me acuerdo que mi booker en su momento me dijo, Tiziana, vos tenés que venir todos los días a la agencia y saludar a todos para que se acuerden de vos. Era una locura. ¿Cómo es que yo tengo que ir a la agencia para que ellos se acuerden de mí? No es como que ya me conocen y ya saben que estoy como me pasaba antes con mi agencia. Que es una agencia madre es una agencia nacional, chica, que te conecta con agencias de afuera y clientes nacionales. Momento 1 que me marcó, el casting de Saint Laurent, el casting más largo que hice en mi vida. En ese momento Saint Laurent tenía requisitos para menores, pero los levantaron solo por esa temporada. Todos asumen que fue para que Kaia Gerber pueda trabajar para ellos. Después, la temporada siguiente, los volvieron a poner, justo cuando la nena había cumplido 18 años. Primer casting, me ven caminar un grupo de preselección. Hacen una preselección, le dicen a qué chicas iban a tener que volver más tarde. Vuelvo como a las 2 de la tarde, creo que habrá sido. A las 2 de la tarde hacen de nuevo una fila de chicas que tienen que subir, caminar de nuevo, ahora con el Head Casting Director, que es Piero Giorgio, o al menos en su momento era Piero Giorgio. Y de ahí me decían si iba a foto o no. Si ibas a foto, básicamente era como la otra etapa de selección.
te ponían una musculosa, un shortcito y te sacaban una foto en fondo blanco. Como que básicamente quedabas en el grupo de preseleccionadas. Un día antes del show me llama mi booker y me dice: Tiziana, no corras, volá a Saint Laurent, que te van a fitear. Gran error, no era un fitting, era otro casting. Me hicieron firmar un NDA. Para los que no saben, un NDA es un contrato en donde vos tenés que declarar que no vas a contar nada de lo que viste hasta el momento del desfile. No se crean, hubo una pandemia de por medio, imagínense que yo no pueda contar lo que vi. Camino enfrente de Antonio Maccarello y Piero Giorgio y me mandan a fitting. Éramos 5 chicas en esa última preselección y solo 2 fuimos a fitting. Y bueno, la chica que pasó a fitting conmigo hizo el desfile y yo no. Pero no hay mal que por bien no venga, momento 2. Apenas salí de Saint Laurent, creo que eran como las 12, tuve que ir para Valentino. En Valentino estaba tan enojada por lo que había pasado que puse mi cara más de perra posible. Cuando salí del casting terminé llorando en la calle por lo que me había pasado en Saint Laurent. Estaba nerviosa, estaba odiada, me volví a mi apartamento y no le hablaba a nadie más en el resto del día. Imagínense, mi familia argentina no estaban preocupados, estaban lo siguiente porque no habían escuchado de mí en todo el día. La cosa es que al otro día hago el callback de Valentino y ahora recién empieza el momento número 2. Al día siguiente estoy haciendo el casting de Miu Miu y cuando salgo de ese casting me estaba comiendo unos sanguchitos que había por ahí. Esa es la comida de la modelo, lo que va picando por ahí. Me llama mi booker y me dice otra vez: Tiziana, no corras, volá a Valentino. ¿Necesitas que te paguemos un auto? No necesito un auto, muchas gracias, no necesito pagar eso. Porque uno cuando viaja internacionalmente, usualmente las agencias pueden adelantar cosas, pero eso vos lo tenés que pagar. No, está bien, no quiero pagar un auto de 30 euros. Con mi boleto de metro de 2, llevo genial, dale. Vuelo a Valentino, solo para que me digan: Tizi, vamos a almorzar, vamos a parar a almorzar, ¿querés venir con nosotros? Y yo pensando que tenía que pagar el almuerzo, no sé por qué pensé eso. Dije, no, estoy bien. Me fui a tomar un té de 3 euros cuando podría haber comido un banquete. Primera hora trabajando con Valentino, me desmayo. Pero me siguieron contratando para hacer lo que se llama looks 4 días. Probaron toda la colección en mí y en otra modelo que me acuerdo que era de Sudán del Sur. Y después de hacer 4 días looks que solo me dejaron salir para hacer el callback de Miu Miu, como que yo no iba a hacer ningún show antes que Valentino. Y eso es lo que se llama básicamente arreglar un debut. O sea, arreglaron para que mi debut sea con Valentino. Era probable que yo tal vez no haga el desfile, siempre está la probabilidad, pero las chances de que yo haga el debut con Valentino eran 98%. En realidad, en la historia que yo subí pueden ver que yo subo el look que iba a ser el mío. Está el 1 tachado y hay un 3. Alguien que haga un meme conmigo haciendo así, porque la verdad que lo voy a hacer tan seguido. Nada, no importa, no estaba destinada a abrir Valentino, son cosas que pasan. El momento tercero es cuando hago el desfile de Valentino, que ver un backstage internacional es muy diferente a lo que son los backstage de Argentina. Yo estaba pasada de nervios, me acuerdo que en ese momento yo estaba con Cintia Arrébola, que nada, me ayudó a calmarme un montón ella, porque ella es mamá. Ella es aires de mamá. Y después de eso yo me tenía que volver a terminar el secundario Argentina, así que volví, terminé el secundario, me quedaron 2 materias pendientes, historia que la probé en diciembre y matemática que no la podía ir a dar en febrero porque en febrero yo iba a estar en Europa nuevamente. Para hacerlo bien concreta la historia, en enero, a mediados de enero, voy a hacer Men's Fashion Week, la semana de la moda de los hombres, que a muchas les sorprende ver mujeres que lo hacen, pero sí, las mujeres hacemos Men's Fashion Week. También muchos castings, muchas cosas nuevas. Por ejemplo, estaba en un fitting de Ludovic Saint-Cernin y me tenían que ir al fitting de Agni y le dije a la gente de Ludovic Saint-Cernin, que me dijeron que primero iban a fitear todos los hombres, si yo podía ir a un casting. No les dije que era un fitting, les dije que era un casting. Me dijeron, sí, no hay problema. Y cuando llegué, dormiste al piste, tipo, ya está, se llevaron tu lugar. Pero no hay problema porque hice el show de Agni, hice el show de Alix, hice después e-commerce de Alix y acá empieza toda la locura que yo no estaba asimilando en mi cabeza, que era un montón lo que estaba haciendo, porque era una piba de 17 años going with the flow, o sea, estaba haciendo lo que pasaba alrededor mío. Hago el show de Alix, hago el e-com de Alix, me vuelan a Milán para hacer los looks de una colaboración de Alix con Moncler. Vuelvo a París después de estar como 1 o 2 días haciendo esos looks. Y cuando vuelvo a París tengo que irme a Dinamarca a hacer el Copenhagen Fashion Week para By Malene Birger, era la marca. Y no pude ver mucho Copenhague, pero al menos comí un desayuno típico y eso para mí es suficiente. Me vuelvo a París y en París ahí me quedo sí un poquito estancada. Me tuve que cambiar de departamento. Todos mis amigos modelos estaban yendo a Nueva York.
York a hacer New York Fashion Week. Yo estaba esperando, estuve 2 semanas esperando por una opción de looks de Lanvin. La cosa es que después yo me voy a Londres, me tomo mi trencito a Londres después de estar 2 semanas haciendo nada, que esas 2 semanas yo me deprimí bastante porque estaba sola y como tenía 17 años, yo creo que fui muy ciega ante las bendiciones que tenía enfrente. Tipo, estas 2 semanas en París, me podría haber ido al sur de Francia, me podría haber ido a cualquier parte a hacer algo. Básicamente yo sé que era invierno y que me estaba muriendo de frío, pero yo debería haber batallado contra el frío y ser turista en la ciudad, pero era muy chica para darme cuenta de eso. Me voy a Londres, hago prueba de pelo y make-up para Erdem, pero no hago el show. Hago fitting para Simone Roya, que me acuerdo que caí mojada porque llueve mucho en Londres y no les gustó, pero no les gustó para nada. Y yo, pero es Londres, o sea, ¿cómo no me voy a mojar ni un poquito? Llueve todo el tiempo. Y de ahí me fui a hacer el desfile de Richard Quinn, que nada, fue el único desfile que hice, pero mi agencia de Londres, me acuerdo, Premier, me trataron súper amorosos. Yo estaba muy preocupada porque pensaba que hacer un show solo era algo malo y me dijeron, no, Tizi, hacer un show y hacer un show grande es buenísimo, no te preocupes, vos estás genial y además tuviste un montón de opciones, tranquila que tu trabajo acá fue muy fructífero. Acá empecé a ser yo mi propia enemiga, honestamente, porque no estaba preparada para, yo siempre veía como que todo lo que hacía que estaba mal, que tenía que hacer más, que tenía que lograr más, me ponía mucha presión para tener 17 años. Quería hacer todo bien, quería llegar y lograr y tener éxito. Y para mí el éxito era hacer muchos shows y trabajar para grandes marcas cuando yo ni podía hacer Vogue porque era menor de edad. No se puede hacer Vogue si sos menor de edad, por ejemplo. Hay muchas marcas que no se pueden hacer si sos menor de edad y acá viene el choque de Milán. Milán es una ciudad en donde la mayoría de las opciones son para gente mayor de edad. Así que yo estuve jugada ahí, no pude. Me deprimí, la pasé muy mal y cuando llegué a París solo hice prueba de pelo y make-up para Lacoste y también la pasé muy mal, me deprimí. Y después con el otro video que voy a hacer van a ver cómo me afectó eso bastante. Estaba por ir a Tokio, pero había una cosita llamada COVID rondando y yo no sabía mucho de la vida, pero sabía que era peligroso eso. La cosa es que digo, me falta una materia del secundario que todavía no puedo rendir, me falta renovar documentación y hay una cosa llamada COVID dando vueltas que creo que va a ser seria. ¿Por qué mejor no me vuelvo a Argentina? Convencí a mi agencia de no ir a Japón y bien que hice, creo que la intuición estaba palpitando fuerte ahí porque nada, mis amigas que fueron a Tokio la pasaron genial, pero es verdad que las agarró el toque de queda, que no podían hacer mucho, que no podían trabajar tanto y que la agencia de Tokio ahí está como preocupada. Bueno, tiempo en Argentina, tiempo sin trabajar, en donde me hice muy consciente de todo lo que estaba viviendo. Básicamente empecé a apreciar mucho más todo lo que podía recorrer y todo lo que era el mundo y poder conocer el mundo siendo tan joven y apreciarlo. No centrarme tanto en mi trabajo, sino también centrarme en las experiencias. Tuve oportunidades para volver a viajar que no se dieron, tuve la opción de hacer Celine, pero por las políticas que habían implementado en Argentina, yo no llegué a viajar a tiempo, pero bueno, no fue porque no tuvo que ser. Hice la campaña de Cloetas, me acuerdo, trabajé con María Cher, empecé a trabajar con María Cher y me acuerdo que hubo un show ahí que también hice algún que otro trabajo, tipo yo venía haciendo como, hice cositas acá para hacer pandemia, hice cositas. En diciembre del 2020 empecé a tramitar mi visa y el 1 de enero del 2021 me fui para Tokio, donde yo pensé que iba a estar 2 meses y terminé estando 6. Por todo el tema de COVID, cerraron muchos países, Europa cerró, Argentina cerró, Tokio seguía libre y yo podía trabajar medianamente normal, así que sí. Tokio me llenó de experiencias increíbles, no solo la oportunidad de disfrutar Japón, no cometer los mismos errores que había cometido cuando era más joven. Joven, tenía como 1 año de diferencia, pero bueno, no cometer los mismos errores que había cometido antes de quedarme encerrada y quedarme mal en un estado de no salir y no hacer nada hasta que no me llamen para trabajar. Hice mi primera campaña World Wild, hice varios desfiles para todo lo que es el grupo de Comme des Garçons, como Yunya Watanabe. Trabajé bastante bien en Japón y lo más importante, empecé en redes sociales y me empecé a abrir y empecé a hacer más yo misma, lo cual fue maravilloso y hermoso y Japón fue el primer paso para despejarme la cabeza en muchas cosas. También en el otro video que haga les voy a contar algunas cositas y cómo Japón fue un punto medio de declive para mí en un aspecto de mi vida. Vuelvo a Argentina, no pude trabajar por 3 meses, por lo que les voy a contar en el otro video. Vuelvo a viajar para Europa, voy a Milán y acá no les conté una historia. Cuando estuve en Milán la vez anterior que no trabajé, tuve un casting para Versace. En ese casting de Versace yo fui vestida como mi hijo
mi representante de ese momento. A mí no me gustaba, no me sentía cómoda, pero yo era como, si sigo a mi representante todo va a salir bien. Y algo que me quedó de ese momento, porque yo fui muy incómoda al casting, tenía a Donatella Versace enfrente, algo que no suele pasar cuando se hace un primer casting, no sueles tener a la directora creativa, diseñadora, dueña de la marca enfrente. Eso nota lo detallista que es Donatella. Me sentía mal y no pude dar lo mejor de mí y siento que hasta Donatella me criticó lo que tenía puesto. Como que hizo la típica Miranda Priestly, me dio lo que tenía puesto y dijo, esta piba no. La cosa es que básicamente el último desfile internacional que hice fue siguiendo y poniéndome lo que yo quería, porque le pregunté a mi representante en ese momento, che, ¿qué me pongo? Y él me dijo, ¿qué te querés poner vos? Me puse lo que quería yo y fue el único trabajo que cerré. En el resto él me había vestido, él me había dicho que sí, que hacer, que actuar, y en el último en donde yo fui, yo fui a hacer yo, no solo fui a hacer el desfile, también hice prueba de pelo y make-up, lo que terminó salvando mi economía en Milán, y fue para MM6 Maison Margiela. En el 2021 seguía habiendo tema de COVID. Yo estaba vacunada con una Sputnik. Tuve que vacunarme después en Europa porque era imposible poder proseguir y hacer cosas. Pero básicamente esto también me jodió un poco la temporada porque para hacer cualquier cosa, castings, fittings, desfiles, tenía que tener un PCR. Y tenía que tener el PCR al día. Cada PCR salía de 25 a 50 euros. O sea, era jodido. Hay algunas marcas, por ejemplo, me acuerdo Fendi, le hacía el PCR a todas las chicas. Después de hacer París, un poco deprimida porque tampoco había logrado hacer nada. En realidad no llegué ni a los castings, no llegué ni a opción, o sea, París fue un declive total. Decidí irme a visitar a mi familia en Sicilia, despejar un poco y conectar con algunas cosas que me estaban pasando a mí en ese momento. Creo que fue una forma de no solo aprovechar el hecho que estaba en Europa, algo que debería haber hecho la última vez, sino un poquito de transformarme y transformar las situaciones como negativas en positivas. Pasamos la parte más heavy, tengo que ir a buscar agua. Me volví a Argentina y en el momento que volví a Argentina no volví a viajar más por trabajo. En ese momento no sé por qué, pero me agarró algo de tomar muchas decisiones. Decidí hacer la carrera que empecé a hacer en el 2020, porque yo en el 2020 empecé a cursar marketing, decidí hacerla presencial. Desde ese momento mi vida solo había sido lo que conocía el secundario y el modelaje y me abrió mucho la cabeza estar con gente con diferentes aspiraciones, ideas. Básicamente me ayudó mucho a hacer la carrera presencial. En el 2023 me cambié de management, de agencia madre, simplemente porque ya no me sentía alineada, ya tenía 20 años, ya no tenía la misma forma de pensar de los 15 y no tenía las mismas aspiraciones que tenía cuando tenía 15 años, o sea, ya sí literalmente había dejado de viajar, no tenía las mismas aspiraciones, no tenía las mismas ideas y no tenía el mismo perfil. Había una parte de mí que quería ir por un lado diferente también en mi representación y no me estaba sirviendo, no estaba trabajando bien. Así que dije, me cambié a mi agencia actual al día de la fecha, hoy 15 de julio del 2025. Empecé a trabajar con diferentes clientes, más que nada lo que es la alta costura argentina, que a mí me encanta. También Argentina tiene este tema de ser familiar, de ser conjunto. Hoy en día trabajo en las redes sociales de mi agencia también, además de haberme recibido en febrero de este año 2025 y con el chip muy cambiado y aspirando a hacer nuevas cosas y más abierta y siendo más yo, que es lo importante. Porque empezando en el modelaje tan chica y con tantos requerimientos de qué hacer o qué tenés que hacer o qué es lo mejor para vos, me despegué mucho de mí misma y estoy armándome de nuevo. Pero bueno, espero que les haya gustado, entretenido y se hayan informado mucho de este video. Si quieren saber más de mi día a día me pueden seguir en Instagram Tizi Espósito. Si quieren saber más de modelaje y otras temáticas me pueden seguir en TikTok Tizi.espósito. Si sos modelo freelance o querés un listado actualizado de agencias o querés saber más, puedes sumarte a mi canal de difusión Modelitis, que lo voy a dejar abajo en la descripción. Espero que tengan un lindo día, semana, tarde, noche, dependiendo de cuando estén viendo esto y nos vemos en la próxima.